Buenos días, chicas y chicos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del módulo 4. Vamos a terminar la clase que nos faltó la vez pasada, la colita, y después arrancamos vamos a tener tres entradas otra vez. Eh, Espero que hayan podido ingresar en la plataforma, que hayan podido ver otra vez el video y hayan podido leer un poquitito más también de lo que dejamos en presentación, ¿verdad? Aquí vamos a continuar con los métodos de entrenamiento. Cerramos y vamos a dar una pausa de 5 minutos, grabamos y regresamos por el mismo canal. El mismo link vamos a usar, chicos, es mi link personal, entonces me avisan si hay alguna interferencia o algo, entonces eh, coordinamos, ¿está bien? Bueno, habíamos quedado la vez pasada, la clase anterior, si es que tuvieron chance de mirar los videos, habíamos quedado en esta parte de, habíamos hablado de los principios del entrenamiento. Faltaban métodos y algunos implementos o elementos muy utilizados dentro del entrenamiento funcional. Recordar entonces que los medios que utilizamos son los ejercicios físicos, los movimientos que seleccionamos. Estos imponen una carga funcional al cuerpo o al organismo de la persona, del individuo, del atleta, para poder desarrollar su condición física o poder desarrollar una mejor condición física general, ¿sí? Los métodos, entonces, no son nada más y nada menos que los instrumentos de los que disponemos los entrenadores para poder desarrollar todas las capacidades físicas y motrices básicas, técnicas y tácticas. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que también los ejercicios físicos son conocidos como estímulos para el organismo y habíamos hablado mucho en la clase anterior de eso porque habíamos conversado sobre la supercompensación, la sobrecarga, dentro de lo que son los principios, cuál es el comportamiento y cómo es el umbral de resistencia o de la condición física también. Estamos. Si tienen alguna duda, vayan anotando y después vamos a tratar de aclarar. No se queden con la duda. Igualmente en el grupal también pueden, chicos. Bueno, aquí vamos a hablar de lo que es la dirección del entrenamiento, de qué se rige en nuestra intención entonces de relacionar siempre los métodos con la carga de entrenamiento, estando determinadas ambas categorías, por lo que se conoce como dirección del entrenamiento preestablecido. La planificación de las cargas, ¿sí?, se hace más efectiva en la medida en que formulamos de forma óptima el método de entrenamiento. Por lo tanto, entre carga y método, la proporcionalidad siempre será directa y determinada, como planteamos dentro de lo que es este gráfico, ¿sí? La dirección del entrenamiento se rige entonces o se basa en lo que es la carga distribuida y el método utilizado para lo que es dentro de nuestra planificación, ¿sí? Entonces, a esto se le conoce y estos están interrelacionados entre sí. Son la base justamente también de lo que es la planificación para el entrenamiento, sea la capacidad que sea o un entrenamiento multidisciplinario también, ¿sí? Entonces, dirección del entrenamiento tiene que ver con la carga del entrenamiento y los métodos de entrenamiento. Se van a hacer más efectivos y más óptimos, por supuesto, pudiendo y sabiendo, conociendo todos los pros y contras de lo que son los diferentes métodos y las diferentes cargas que tengo que aplicar. Y acuérdense que cuando nos referimos a cargas, no estamos hablando solamente de peso externo, ¿sí? Los métodos entonces relacionan un conjunto de ejercicios que se repetirán de forma sistemática, organizada y dosificada, ¿sí? Estos ejercicios constituyen entonces los medios de la preparación física. Esto se explica entonces mediante la siguiente figura, donde pueden observar que los métodos, ¿sí? Vamos a observar la flecha que baja. Los métodos son la conducta a seguir en la ejecución de los ejercicios, ¿sí? De qué forma yo voy a comportarme durante los movimientos o los ejercicios. O sería más bien la conducta que
el entrenador escoge, ¿sí? Para poder dirigir al grupo con ciertos movimientos, ¿sí? Entonces, métodos es la conducta a seguir en la ejecución de los ejercicios. Los métodos, como ya vimos anteriormente, están relacionados o interrelacionados también con los medios. Y los medios que son los ejercicios que seleccionamos para realizar, ¿sí? Entonces, escojo los ejercicios, burpees, sentadillas, saltos, eh, flexiones, estocadas, ¿sí? Posiciones, planchas isométricas. Entonces, esos son los medios, esos son los ejercicios que yo selecciono y esos son mis medios, ¿sí? Después voy a seleccionar, primeramente tengo que seleccionar los métodos que voy a utilizar dentro de mi circuito, dentro de mi entrenamiento. Entonces, esa es la conducta que vamos a seguir en la ejecución de los ejercicios. Después escojo los medios, que los medios son entonces los ejercicios que escogemos para realizar. Tanto los métodos como los medios también, los métodos tienen una forma y un contenido, y los medios también tienen una forma y un contenido. ¿A qué nos referimos cuando decimos forma y contenido? Nos referimos a la carga, y la carga no es más que el efecto orgánico, el efecto que va a tener justamente sobre el organismo, y por supuesto esto forma la relación del contenido también, ¿sí? Entonces, forma y contenido están todos enlazados en métodos y medios, ¿sí? Uno es la conducta que voy a seguir, los ejercicios que voy a realizar, y tanto forma como contenido son la carga que voy a escoger. Dentro de las cargas, acuérdense entonces que no estamos hablando simplemente de los pesos, sino es de un efecto que puede ser tomado en distancias, en pulsaciones, tomando en cuenta la respiración, tomando en cuenta el tiempo de trabajo, la explosividad en el momento o la rapidez en el momento de la ejecución, ¿sí? Estamos hablando entonces de todos los aspectos de la carga. Entonces, este efecto orgánico de la relación forma contenido. Entre forma y contenido, entonces, de aquí deriva la carga, o es la carga su principal componente. ¿Estamos? Entrando en métodos, ustedes van a encontrar un montón de métodos de entrenamiento, y lo crean o no, dentro de una sesión no se utiliza un solo método. Aparentemente pareciera que utilizamos un solo método de entrenamiento, pero realmente ahí está prácticamente el principal que escogemos, ¿sí? Pero después tenemos otros, siempre que hacemos las correcciones, el tiempo de descanso, las cargas, el movimiento, la forma, ¿sí? Entonces vamos a conocer un poquitito. Estos son algunos de los métodos que más utilizamos dentro de lo que es el entrenamiento funcional, ¿sí? Eh, Hay métodos que son específicos, por supuesto, para lo que es la capacidad de resistencia, para la capacidad de fuerza, que se utiliza más que uno. No quiere decir que no se puedan utilizar todos, pero sí hay específicos cuando yo quiero enfocarme más en una capacidad o quiero desarrollar o pulir más una capacidad que otra. Entonces, para poder subir nuestro estado de forma o nuestra condición física, nuestro organismo necesita que se le apliquen estímulos. ¿Qué son los estímulos? Son los ejercicios y son las cargas que uno aplica a través de esos ejercicios durante el entrenamiento, para que haya una fase de catabolismo, que el catabolismo no es más que la fase destructiva, oxidativa de las moléculas celulares para producir energía, y posteriormente mediante el proceso homeostático, que ya habíamos conversado de eso, que la homeostasis no es más que la estabilización de los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo. Después de esto se va a llegar a una fase, estas son fases por las que pasamos aplicando diferentes métodos de entrenamiento, pero por supuesto siempre arrancando desde un estímulo, ¿verdad? Después de esta fase hay una fase de anabolismo, ¿sí? Después de la fase del proceso homeostático hay una fase de anabolismo, que es la fase constructiva de las moléculas celulares, o la fase en donde se reparan también, ¿sí? Esta fase constructiva es la que nos va a permitir desarrollar nuestras estructuras fisiológicas de aspecto general. Método de entrenamiento fraccionado. ¿A qué se refiere? Dentro de este método de entrenamiento fraccionado encontramos las repeticiones, el entrenamiento modelado y el interválico.
En las repeticiones, entonces, cuando decimos que utilizamos un método de entrenamiento fraccionado, que sería su título principal, a través de repeticiones, este comprende movimientos de intensidad más o menos alta y eventualmente pausa y podría ser extensa también el descanso, ¿sí? En el método de repeticiones se aprovecha el descanso prolongado del participante con el fin de que su resistencia en el siguiente ciclo o en la siguiente ronda, tanda o serie a ejecutar sea mayor. O sea, lo que se quiere ganar con este método de repeticiones, o sea, un entrenamiento fraccionado por repeticiones, es aprovechar el descanso. En este caso se hacen descansos activos también, ¿sí? Al hacer mucho de estos ejercicios pueden emplearse diferentes instrumentos o elementos de trabajo. Tal es el caso de las mancuernas, por ejemplo, ¿sí? Por poner un ejemplo. De bíceps con sentadilla, que sea un movimiento combinado, o press hombro o hombro vuelos laterales con sentadilla, se hacen ejercicios que sean combinados, ¿sí? Dentro de lo que es el entrenamiento modelado, como lo dice su nombre, se trata de un método mucho más exigente, ya que está pensado para la preparación de atletas específicos o deportistas específicos. Así las rutinas suelen ser lo más parecido posible a las pruebas que los participantes deberán enfrentar en una competencia o en un proceso de selección. En un entrenamiento modelado, como dice su nombre, ¿verdad? Es un modelo a seguir ya, si específicamente algún deporte o que yo tenga alguna competencia que yo me estoy preparando lo más parecido posible tiene que ser todas las condiciones y todos los movimientos que escoja, ¿sí? Si voy a hacer una carrera de resistencia, tengo que enfocarme más, por supuesto, en lo que son la coordinación, el braceo, el equilibrio, la orientación, la respiración, ¿sí? Y enfocarme más en ejercicios que me ayuden a ganar una resistencia física, sin dejar de lado, por supuesto, las otras habilidades y capacidades. Entonces, las rutinas suelen ser lo más parecido posible a las pruebas. Puede comprender una primera fase con una carga baja o muy inferior a la de la competencia o la competición con la velocidad variable y en este caso no, estamos ejemplificando las carreras. Una fase media enfocada en potenciar la capacidad aeróbica y una tercera fase similar a la primera, ¿sí? Con una carga inferior otra vez. ¿Estamos? Entonces, dentro del método de entrenamiento fraccionado encontramos las repeticiones, que nosotros sí usamos las repeticiones, y el entrenamiento modelado, que también lo vamos a llegar a usar cuando corresponda entrenar a una persona que, como les dije, necesita enfocarse más en mejorar, por ejemplo, aparte de la resistencia para las carreras, necesita mejorar eh, lo que es la coordinación, la agilidad o el braceo, ¿sí? O el desplazamiento o la zancada en los pasos, ¿está bien? Y después tenemos el interválico. Es uno de los ejercicios, uno de los métodos que separa el descanso y el tiempo de actividad, ¿sí? Eh, Sin embargo, la fase de recuperación no llega a realizarse por completo, de modo que exige un nivel de resistencia considerable y la persona o el atleta puede llegar a experimentar algunas sensaciones incómodas al tener que esforzarse bastante. Uno de los objetivos es que el participante o el individuo aprenda a adaptarse a las variaciones de intensidad. Entonces, hay momentos en los que vamos a tener que aplicar este método fraccionado interválico, que quiere decir que muchas veces no le voy a dejar descansar. En vez de hacer un descanso, se hace un trote, por ejemplo, o se hace escalerita. Entonces, uno expone al cuerpo o exige al cuerpo a aguantar un poco más de lo que está acostumbrado, ¿sí? Entonces, este tipo de métodos ya por supuesto se utiliza con personas que estén adaptados, que ya hayan pasado esa fase de adaptación, ¿sí? Acá no hay, vamos a tomar agua, me voy a secar un rato el sudor, me voy a acomodar, voy a parar. No, esto es continuo, por eso se llama interválico. Y su fase de recuperación entonces no se finaliza, ¿está bien? Por completo. Se entiende y ustedes lo van a llegar a utilizar también. Por ejemplo, en la clase presencial, en la última que tuvimos, esto se puede ver aplicado después de que ustedes terminaron el circuito de actividades específicas por estación.
que correspondía hacer realmente no era un descanso. Se dan cuenta que el descanso era subir las gradas, ¿verdad? Pero es un descanso activo también, que es súper exigente. Entonces, trabajar de esa forma y exigirle mucho más al cuerpo, eso es conocido como un método interválico. ¿Estamos? Entonces, no se olviden que dentro de lo que es el método de entrenamiento fraccionado, encontramos las repeticiones, el entrenamiento modelado y lo que son los interválicos. Y rescaten las características principales de cada uno, ¿sí? Dentro de lo que es el entrenamiento, método de entrenamiento continuo, como su nombre lo dice, tenemos el continuo intensivo, que sería otro, y el continuo extensivo. Este tipo de métodos es uno de los, dentro del continuo intensivo, es uno de los ejercicios para entrenar la velocidad específicamente. Por eso les decía, hay métodos que se utilizan específicamente para mejorar ciertas capacidades. Por ejemplo, vieron la velocidad, la resistencia, en otros se utiliza más para la fuerza, siempre en conjunto con otros, nunca es específico, específico como tal, porque sí o sí tiene que también, por supuesto, apoyarse en otros métodos de trabajo, ¿sí? Entonces, el continuo intensivo es uno de los que se utiliza para entrenar o mejorar la velocidad en las carreras, por lo que se indica principalmente para participantes que hagan justamente carreras, ya sea de forma profesional o amateur. El método continuo intensivo puede abarcar ciclos intensos que comprenden de 30 minutos de corrida a 1 hora, dependiendo de las condiciones físicas, por supuesto. Entre sus beneficios está el control de los niveles de glucógeno, así como el llamado umbral anaeróbico. Si estoy, eso les había quedado, chicos, de estudio independiente a ustedes. Fijarse un poquito y leer un poquito sobre lo que son los sistemas energéticos, ¿sí? De nuestro cuerpo, cómo funciona. Habíamos conversado de que hay una parte o una fase donde se necesita de oxígeno, hay otra fase donde no se necesita de oxígeno y acá justamente se está refiriendo a que como son ciclos intensos y para entrenar la velocidad se mantiene en un umbral llamado umbral anaeróbico, ¿sí? Controla el nivel de glucógeno y cuando entren a leer un poquito sobre sistemas energéticos, entonces ahí se van a dar cuenta de qué estamos hablando, ¿sí? Después tenemos el continuo extensivo. Con estos ciclos de ejercicios, el atleta o la persona puede lograr una recuperación más rápida. Su técnica consiste en una carga de duración más larga, llegando a abarcar de entre 30 minutos a 2 horas. Sin embargo, la diferencia del método continuo extensivo frente al intensivo es que la intensidad suele ser más baja. De hecho, su nombre sugiere que la actividad se realiza por tiempo prolongado. Al decir continuo extensivo, se mantiene una velocidad media, ¿sí? No es romperse de una o cambiar el ritmo, ¿sí? Es tratar de mantener un mismo ritmo, ya que es mucho el tiempo que se exige para esto, para mejorar justamente, en este caso ya entra también la resistencia y mejorar la velocidad también. Entonces, continuo intensivo y continuo extensivo, se realiza por tiempo más prolongado, ¿sí? Y acá sí yo tengo tiempo de recuperarme o de pausar más el movimiento, en específico, ¿verdad? Lo de la carrera, el braceo, la respiración, la zancada, yo puedo mantener un mismo ritmo, es como más relajado, ¿sí? Entonces, los métodos, hay un autor que justamente llega a unir y dice que todos los métodos que tenemos, o sea, se basa en 4 puntos específicos, o sea, 4 variantes específicas, y vamos a hablar entonces de eso. Por lo que le decía que cada capacidad tiene métodos que justamente se están aplicando o se aplican, se aplicaron y se estudiaron también cuáles resultan más, entonces siempre hay variantes y siempre están investigando, ¿verdad? Cuáles serían las mejores para tener un buen resultado, un buen control y que todo sea óptimo, ¿verdad? O sea, llegar siempre es llegar a la meta y llegar a nuestros objetivos. Los métodos continuos variables se caracterizan, a diferencia de los estándar o los invariables, en variar, valga la redundancia, en variar las magnitudes externas de la carga.
Básicamente, mediante el ritmo de ejecución de los ejercicios, siempre que esta variación externa determine cambios continuos internos durante la actividad en el organismo del deportista. Entonces, métodos continuos variables, a diferencia de los otros métodos o los invariables, acá se trata de fijarse o de exponer al cuerpo a una carga externa, de someter a magnitudes externas de la carga, o sea, variar esa carga externa mediante el ritmo de ejecución. O sea, acá se pide un poco más de intensidad con un poco más de volumen, un poco más de carga, ¿sí? Siempre que esta variación externa determine cambios continuos internos durante la actividad, ¿sí? Sus magnitudes variables de la intensidad se encuentran entre el 70 y el 95% de intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que llevar al cuerpo al más de 60%, someterle a una intensidad, ¿sí? Exigirle al cuerpo que llegue a un 70 al 95%. Continua y alterna. Si analizamos su actual esencia metodológica, estos métodos constituyen nuevas formas de trabajo discontinuo, así se le conoce, con intervalos de descansos activos. Prácticamente no se descansa. La esencia es tratar de recuperar el ritmo cardíaco en la fase de intensidad disminuida luego de haber realizado el trabajo de alta intensidad, con todo lo anterior de forma ininterrumpida. De ahí el nombre de continuo. Entonces son métodos continuos variables. ¿Qué es lo que varía? Las magnitudes externas de la carga. Va a haber una variación, por supuesto, también a nivel interno durante la actividad. Hay un descanso activo y llevo al cuerpo a una exigencia, a una intensidad, perdón, de un 70 al 95%, continua y alterna. ¿Estamos? Eso es lo que tienen que rescatar. Acá hay un método que se utiliza mucho, que seguro más de uno ya hizo, ayuda muchísimo para lo que es descenso de peso como tal. Es exigente, no lleva demasiado tiempo. De hecho, hay un método que justamente se usa en la cinta caminadora o si van a hacer trotecitos, se hacen 3 minutos, se completan 20 minutos de trabajo, se trabaja justamente 3 minutos de caminata y 1 minuto vamos a exigirle al cuerpo en un trote intenso. Y se llama 3 por 1, pero termina en una sesión de 20 minutos en total, ¿sí? Entonces son 4 series de 3 en trote, perdón, 3 en caminata rápida y una en alta intensidad que sería en trote. ¿Está bien? ¿Se entiende? El fartlek es muy, muy parecido, solamente que el fartlek se utiliza mucho en lo que es un terreno de fútbol, por ejemplo. ¿Sí? Seguro que alguna vez llegaron a hacer, si a alguien le gusta la corrida, porque todos en algún momento hicimos nos metimos a la onda del trote, ¿verdad? Esperen que un ratito que no puedo desplazar mi... El fartlek entonces es un entrenamiento que cumple casi todos los criterios del método continuo. Acá hay relación en relación a la intensidad cambiante, ¿sí? Y a la continuidad de los movimientos. Sin embargo, el atleta o la persona disfruta de mayor autonomía en cuanto a la selección de los cambios de ritmo, la intensidad y en función a los criterios que él mismo considere y que en la mayoría de los casos tiene que ver con las condiciones del espacio donde se estén ejecutando, ¿sí? En este caso se sugiere una cancha de fútbol, ¿sí? ¿Qué se hace para los cambios de ritmo? Yo voy a trotar, imagínense, no tengo cinta, listo, no pasa nada. Quiero hacer al aire libre, entonces voy a aplicar el método de Farlek. Me voy a una cancha, toda la parte de lo que es el lateral de la cancha, la parte larga de la cancha, ¿sí? El área lateral, eh, voy a voy a hacer un trote ligero, ¿sí? Que me va a dar aproximadamente, si las medidas son las exactas, me va a dar aproximadamente de 2 a 3 minutos. Cuando yo llego al área de la esquina, ¿sí? Que sería la zona justamente ya de la portería o de lo que se suele cobrar, ¿verdad? Como en la esquina, ¿sí? Donde está el triángulo de la esquina. Cuando yo llego a esa esquina, yo voy a cruzar la cancha en diagonal, ¿sí?
hasta la otra punta, hasta la otra esquina. Y ahí yo tengo que meter intensidad en el braceo, en las piernas, o sea, exigirle y llevarle al cuerpo, al organismo, a justamente a trotar o a correr lo más rápido posible. Llegué a la otra esquina, supongamos que llegamos en un minuto 30. Llego a la otra esquina, pego la vuelta, relajo los brazos detrás del arco ya, ¿sí? Porque fui hasta la otra esquina. Puedo hacer detrás del arco o puedo agarrar como descanso otra vez el lateral, ¿sí? Llego a la otra esquina y vuelvo otra vez a pegar. Voy a dibujar una X, chicos, ¿sí? Y para tener esos 3 minutos, entonces, este es el método del 3-1, ¿sí? 3 minutos de trote o de caminata rápida y 1 minuto de corrida intensa o de cambio de intensidad, que según la condición de la persona se puede aplicar. Entonces, si tienen una cancha de fútbol, este es un método de gente que quiera ganar resistencia, que quiera bajar de peso, que quiera tener mejor condición física. Es un método muy, muy recomendado y fácil de realizar también. Se pueden hacer hasta completar los 20 minutos y después realizamos ejercicios que sean con colchonetas y con el propio peso del cuerpo. Y ahí tienen un súper entrenamiento para un día. ¿Estamos? Entonces ese es el método del Farley. Entonces, los métodos continuos invariables, como su nombre lo indica, las cargas se aplican en dirección estandarizada de sus parámetros externos, se utiliza por lo general con el fin de desarrollar la capacidad de resistencia aeróbica, teniendo como base los ejercicios cíclicos y acíclicos, determinados por una ejecución prolongada del ejercicio, no varía, ¿sí? Con una intensidad moderada, situada entre el 75 y el 85% de la intensidad o sobre la intensidad máxima. Y acá sí habla de pulsaciones por minuto, ¿sí? Se tiene que mantener entre 130 a 150 pulsaciones por minuto, ¿sí? Para saber que estamos trabajando en un 75, en un 85%. Entonces, las pulsaciones determinan el porcentaje de la capacidad o la intensidad máxima a la que podemos someter al cuerpo, ¿sí? De 160 para arriba ya estamos entrando en 90, al 85 al 90%. ¿Estamos? Entonces, para tener de referencia la próxima clase, en nuestra próxima clase presencial, vamos a aprender a tomar el pulso de manera manual, ¿sí? Para aquellos que no cuentan con su relojito, que a veces también tiene sus variantes, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de meter esto y acuérdense de esto, entonces, 130 a 150 pulsaciones por minuto, estoy trabajando en una zona de capacidad o de intensidad máxima, o le estoy sometiendo al cuerpo a un 75-85%. Superando eso, ya saben cómo es. ¿Estamos? Y acá les hablaba justamente de lo que es este autor como tal, tomado de Sheliakov en el 2001. La nomenclatura de para lo que es métodos de entrenamiento, como les dije, van a encontrar variables por todos lados y variantes y nombres y apellidos. Acá dice, es muy extensa, entonces todos los métodos de entrenamiento se pueden resumir, según el señor Sheliakov, se pueden resumir en este siguiente esquema. Acá pueden observar entonces métodos de entrenamiento. Por un lado tienen progresión. Dentro de lo que es la progresión está la progresión continua o no continua. Dentro de lo que es el ritmo encontramos lo que es el ritmo uniforme y no uniforme. Y dentro de lo que son sus condicionantes variables encontramos la velocidad de ejecución, que sería la intensidad con la que se realiza, y la duración, que sería el volumen de trabajo también, ¿sí? Entonces, él dice que todos esos métodos que nosotros estamos viendo anteriormente se puede resumir en este simple esquema, ¿sí? Y lo que sigue es la explicación justamente de esas flechitas. Fíjense cómo está. Como podemos ver en el esquema, los entrenamientos pueden ser continuos o no continuos, ¿verdad? ¿Sí? Métodos de entrenamiento, continuo o no continuo. Dice, continuos sin ninguna interrupción durante el entrenamiento. No continuos, ¿sí? Son con micropausas o macropausas. Micropausas son lo que le damos de entre un ejercicio a otro. Y las macropausas son las pausas que le damos cuando terminamos toda la serie o todo el circuito de 8, 6, 12 ejercicios, esa pausa más larga que le damos. ¿Estamos? Entonces, ¿se entiende? Continuos sin ninguna interrupción. No continuos, tiene que haber una micro o una macro pausa, ¿sí? Dentro de este principio de progresión, dentro del principio de progresión que tenemos arriba,
Dice, ¿el entrenamiento continuo o no continuo? Tenemos otra vez el esquema. Habla solamente del comportamiento del esquema, ¿sí? Siempre cuando es uniforme, este puede ser, el continuo puede ser uniforme o no uniforme, ¿sí? Cuando es uniforme, se lleva siempre al mismo ritmo. Cuando es no uniforme, se van cambiando el ritmo dentro de la misma serie, ¿sí? Se pueden hacer más explosivos o puede ser estático. Se van variando entonces, ¿sí? Entonces, tenemos entrenamientos continuos sin interrupción, entrenamientos no continuos con micro o macro pausa. Dentro de lo que es la progresión o el entrenamiento continuo o no continuo, encontramos que puede ser uniforme, ¿sí? El tipo de ejercicio siempre va al mismo ritmo o no uniforme que cambia el ritmo de la misma serie. Así pues nos salen 4 métodos de entrenamiento que engloban toda la nomenclatura anterior que ya vimos, que encontramos tanto en la literatura como en los foros, en los blogs, revistas o internet. Por ejemplo, ustedes van a ver que un interval training o un entrenamiento interválico es un método no continuo uniforme. ¿Por qué no continuo? Porque tiene micropausa o macropausa, ¿sí? Uniforme, ¿por qué? Porque siempre va al mismo ritmo y la exigencia es la misma. ¿Estamos? Entonces después se habla de un Farlek, que les estaba explicando, es un método continuo no uniforme. Continuo, ¿por qué? Porque no hay interrupción durante el entrenamiento, se sigue el movimiento, ¿sí? Y no uniforme, ¿por qué? Porque va cambiando de ritmo. Cada vez que yo llego a la esquina tengo que meter un cambio de ritmo, ¿vieron? Entonces, estas 4 bases, ¿sí? De justamente basándose en lo que es la progresión y el ritmo de los ejercicios, se me va a cortar en un ratito, chicos. Encontramos entonces lo que es el método continuo, no continuo, uniforme, no uniforme, y solamente se fijan en lo que es si hay pausa, si hay interrupción durante el entrenamiento, si sigue el mismo ritmo, y el mejor ejemplo es la última parte para que ustedes se hagan idea. Entonces, un interval training, un entrenamiento interválico, entonces es un método. ¿Por qué es no continuo? Porque justamente no hay interrupción. No uniforme, dice uniforme justamente porque siempre tratamos de mantener el mismo ritmo. Farlet, les expliqué en qué consiste, no sé si se entendió, es un método continuo, no uniforme. Continuo porque no hay interrupción durante, hay que mantenerse activo durante todo el tiempo, o caminata rápida o trote. No uniforme porque va cambiando de ritmo dentro de la misma serie, ¿sí? Trabajar con series, dice, que es lo que nosotros hacemos mucho, ¿sí? Series y repeticiones o tandas, es un método no continuo porque tiene micro y macro pausas, porque le ponemos eso, o no uniforme también, según el ritmo. No uniforme porque también podemos cambiar el ritmo de la ejecución de los movimientos dentro de la misma secuencia o de la misma selección de ejercicios. Estos chicos tienen que volver a leer, ¿sí? Para poder interpretar. Y entonces usen los ejemplos que tienen ahí. Entonces acá dice, así pues, para poder conseguir una evolución en nuestro estado de forma, nuestra condición física, nuestro cuerpo debe entrenarse a partir del principio del entrenamiento de la continuidad y un minuto me queda. Es decir, la aplicación de cargas de forma continua. Ahora bien, estas cargas, si siempre son iguales, de la misma duración, de la misma intensidad o del mismo ritmo, no se conseguirán proporcionar estímulo suficiente, que de eso ya habíamos hablado en la clase anterior, suficientemente altos para producir una fase homeostática en la que se encuentren mejoras a nivel tanto fisiológica como muscular, neuronal, oxidativo, hormonal, etcétera. Y regresamos en un rato, chicos, ¿sí? Se va a cortar, voy a grabar 5 minutitos, preparen su tereré y vamos a volver. Entonces, partiendo de la base de que para entrenar hay que buscar estímulos de entrenamiento que permitan no estancarnos en nuestro rendimiento físico. Encontramos la literatura con muchos tipos de entrenamiento. Tenemos el HIIT, las series, Farlek, Interval Training, Circuit Training, carreras continuas, entre otros, ¿sí?